Biblia Fácil, bienvenido. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Es un estudio interesante que va a aportar mucho a nuestro conocimiento, pero más a nuestra vida espiritual. Vamos al inductivo. Le hemos llamado Biblia Fácil porque queremos facilitarle al máximo el estudio a todas las personas que se puedan conectar, tanto creyentes como no creyentes, y de todas las formas de que puedan tener de creer. Este libro en especial, el libro de Romanos, es muy interesante estudiarlo porque es, diríamos, después del Evangelio, uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento, ya que nos lleva al conocimiento básico de la doctrina que nos permite a nosotros vivir una vida en libertad. La doctrina es fundamental para darnos libertad, y por eso que el apóstol San Pablo nos lleva a través, nos lleva a poder estudiar este libro de Romanos. Nuestro libro texto de acompañamientos está, vamos a la semana 6, parece. Deja que tu luz brille. Ahí hay actividades. En este libro usted tiene que trabajar durante la semana, no nos da el tiempo para trabajar hoy día. Entonces yo les dejo la lección, les dejo algunas enseñanzas, les subrayo algunas palabras y usted en la semana va leyendo y trabajando. Entonces así somos sabios como los estudiantes de Berea, que nos muestra la Biblia, que después que el apóstol San Pablo les hablaba, ellos iban y revisaban a ver si tenía razón el apóstol San Pablo. Lo mismo tienen que hacer ustedes. Ustedes van después de este domingo, el domingo de la tarde, durante un día de la semana, aparta su espacio y estudia, toma el libro, que se llama Deja que tu luz brille, y trabaja en él. Y además, ustedes tienen en sus manos, no, yo no lo tengo acá en este momento, pero tienen el devocionario, donde hay una reflexión semanal, también de mi autoría, para que usted pueda guiarse en torno a lo que estamos estudiando. Y cada día en las mañanas, salvo que haya alguna situación eh, técnica o que escape a nuestro control, cada día en la mañana a las 7:30 usted tiene la relación de lo que estamos estudiando cada semana. Y si usted quiere complementar aún más, tiene que participar de la celebración del domingo siguiente, donde se va a predicar, quien quiere que lo haga, sobre lo mismo que hemos estado hablando esta, esta semana. Así es que durante la semana. Así que está todo coordinado para facilitarles a ustedes su crecimiento espiritual. Nos importa mucho que pueda crecer en el Señor de manera sólida, firme. No descuide estas oportunidades que el Señor le da. Vamos a la semana 6. Victoria en el Espíritu. El texto, uno de los textos preferidos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, em, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Ya? Entonces, palabras claves acá: esclavitud, esclavitud. Recuerde que ya hemos estudiado que el pecado nos esclaviza. El pecado nos esclaviza. Y por lo tanto es un muy mal amo porque nos destruye, nos deja sensaciones amargas y además nos condena a estar toda la vida lejos de Dios y aún al morir el lago de fuego. Eso es lo que produce el pecado en el ser humano. Y es un muy mal amo, nos esclaviza. Pero el apóstol San Pablo se está dirigiendo a aquellos que ya se han liberado de esa esclavitud y voluntariamente han entrado a la esclavitud de Dios. O sea, ya no somos esclavos del diablo, sino somos ahora, pero Dios no nos somete a la fuerza, sino en forma voluntaria. Nosotros vamos a Dios y nos convertimos ya no en esclavos del pecado, sino en esclavos de Dios. Por eso Pablo dice, ya no estamos bajo el espíritu de esclavitud. ¿Para estar otra vez en qué? ¿Cuál es la característica principal de estar en esclavitud? El temor. El temor. El temor está siempre presente en el ser humano. El problema es
cuando el temor controla tu vida, cuando el temor controla tus decisiones, cuando el temor te impide desarrollar tu máximo potencial, cuando el temor te limita a tal grado que te hace una persona miserable. Eso es lo que hace la esclavitud del pecado a través del temor. Pero cuando recibimos a Cristo y estamos en Él, ya no tenemos ese temor. Es decir, si bien el temor está, la inclinación al pecado permanece, nosotros diariamente lo vamos crucificando en la cruz del Calvario y vamos caminando crucificados con el temor crucificado, y aunque tengamos mucho temor por dentro en alguna oportunidad, vamos a descubrir hoy día que también tenemos poder para que ese temor no nos controle. Esto para que algunos no se desanimen y dicen, pucha, igual a mí me da miedo, igual me da temor, igual tengo timidez para algunas cosas. No importa. La diferencia es que ahora, a pesar de que está este temor, ahora tienes un poder que te permite controlar ese temor. ¿Ya? Así que es muy esperanzador este texto de hoy. Dice, ya no estamos para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué le llama el espíritu de adopción? Porque nosotros no éramos hijos de Dios. Esto queda muy claro para que la enseñanza popular se desvanezca, ¿cierto?, a la luz de la palabra. La enseñanza popular nos indica de que todos somos hijos de Dios. Dios es un Dios bonachón, es puro amor, nada de justicia. Pero no, la Biblia nos ha ido mostrando que Dios es tanto amor como justicia, que Dios no es un Dios bonachón que te va a perdonar porque sí, no. Él tiene requisitos. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que nos da? De estar rebeldes con Él, ser hijos pródigos. Él nos invita a entrar a la casa del Padre y pasar a ser hijos de Dios, y Él nos adopta, a pesar de que es nuestro creador. Nosotros teníamos otro padre que era el diablo, y entonces cuando nosotros decidimos cambiar de paternidad, cuando éramos esclavos del pecado, nuestro padre era el diablo, ahora cambiamos de paternidad y ponemos a Dios como nuestro padre, y entonces Él nos adopta. No es por derecho, Él nos adopta. ¿A través de qué? Del sacrificio de Jesús. Entonces, ya que nos adoptó, nosotros ahora, nuestro espíritu interior clama a Dios, Abba Padre, que significa papito, mi papito. Es una relación cercana, humana, muy afectiva, muy profunda. Vaya la pena este texto. A mí me sorprende tanto Dios cómo nos planifica. Fíjate que este estudio no está programado por fecha, pero justo hoy día es el Día del Padre. Y el Señor nos habla de este gran Padre espiritual. Dicho sea de paso, espero que muchos de ustedes, a través de este estudio, también puedan ser sanados en sus corazones respecto a sus relaciones con su Padre, porque el Padre celestial es un Padre amoroso, tierno, cariñoso, no como nosotros los terrenales que cometemos tantos errores. Pero nuestro Padre celestial nos ama, nos cuida. Entonces de nuestro espíritu sale ese, ese sentir espiritual de decir, papito. No es un Dios distante, no es un Dios lejano. Él está cercano y es un Padre amoroso, ¿ya? Eso es lo que dice Pablo. Entonces hemos recibido el espíritu de adopción, que nos permite clamar a Él, papito. ¿Ya? No estoy solo, estoy contigo. Ahora, vamos a ver ahora cuál es el espíritu de adopción. Volemos en este viaje interesante. Este estudio está fascinante. Perdone que lo disfrute tanto, pero es tan hermoso. El verdadero discípulo de Cristo, al experimentar el nuevo nacimiento, este es requisito básico. Nuevo nacimiento. También recibe el Espíritu Santo. Cuando uno dice, recibe a Cristo en tu corazón, realmente lo que está diciendo, recibe lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero el que entra en tu corazón no es Cristo, porque Cristo tiene las llagas en sus manos, en sus pies, en su frente. No es Cristo el que entra físicamente. El que entra espiritualmente es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu del Padre, al cual llamamos nosotros Espíritu Santo. Entonces, si bien entra Jesús en nuestro corazón, pero entra en la forma, en la modalidad
en la persona del Espíritu Santo, quien a la vez llega lleno de poder para permitirnos vivir una vida en victoria. Esto, por favor, ponga mucha atención, porque si ha vivido una vida de derrota, hoy día tiene que esto cambiar absolutamente, ¿ya? ¿Qué vamos a aprender hoy día? Vamos a dar a conocer el beneficio extraordinario de contar con la presencia del Espíritu Santo, quien otorga el poder para vencer, lea bien, en el día a día. La presencia del Espíritu Santo implica que no está fuera, sino que está dentro de nosotros, ¿ya? El Espíritu entra en nosotros. Acuérdense que en el Antiguo Testamento el Señor lo dijo en Jeremías: y pondré mi Espíritu dentro de vosotros. Eso era algo extraordinario para la gente de antes de Cristo, porque no ocurría eso. El Espíritu de Dios no venía dentro de las personas, menos dentro de todos, sin distinción. Ahora sí viene adentro de nosotros, pero no de cualquier persona del mundo. Entra directamente a aquellos que son hijos de Dios. Entra el Espíritu Santo para confirmar que somos hijos de Dios. Entonces vamos a aprender la importancia de vivir en victoria. Tú no puedes vivir una vida de derrota si tienes tantos beneficios a tu favor. ¿Cómo podemos vivir una vida en victoria? Siendo llenos del Espíritu Santo, ¿ya? Esto es la enseñanza de hoy. Lo que queremos decir, lo que quiero que ustedes puedan descubrir en esta lección, es que se mantengan enfocados. Hay un ejemplo, encontré esta lámina ahí en internet y me parece muy interesante, porque el libro de Mateo, en el capítulo 14, 22 a 33, nos cuenta la escena de cuando Jesús caminó sobre el agua y los discípulos estaban en medio casi de una tormenta y ven a Jesús y pensaban que era un fantasma, y el Señor le dice: no, soy yo. Y ahí es cuando Pedro le dice: bueno, si eres tú, deja que yo camine hacia ti. Y el Señor le dice: ven, baja. Y que Pedro empezó a caminar sobre el agua. Este episodio es hiper conocido, pero de pronto se empieza a hundir. Dice, cierto, que en la enseñanza popular, que él miró hacia el lado, dejó de mirar a Jesús y entonces se empezó a hundir. Esto nos da una enseñanza muy importante. Fíjese que, ¿qué estaba haciendo Jesús antes de caminar sobre el agua? Había terminado de predicar, le dijo a los discípulos: váyanse mientras tanto. Los discípulos empezaron a remar, comenzó una casi tormenta, y Jesús, mientras, estaba orando en intimidad con el Padre. Y después de orar, comenzó a caminar y la barca ya se había alejado bastante de la orilla, dice la Escritura. Entonces, hay poder en la oración, en la intimidad con el Padre. Hay poder. Ese poder Jesús lo activó para caminar sobre el agua. También con eso pudo invitar a Pedro a que caminara hacia él. Pedro, mientras miró a Jesús, pudo caminar sobre el agua, que es algo extraordinario, algo que nadie, digamos, de manera lógica puede entender, pero cayó, se empezó a hundir cuando miró hacia a los lados. ¿Qué queremos que entiendas hoy? Si tú te mantienes así como Jesús en la intimidad con el Padre, puedes caminar sobre el agua. Si te mantienes enfocado en Jesús, caminar sobre el agua significa caminar por sobre las circunstancias, derrotando la amargura, el dolor, la aflicción, los conflictos internos, la formación de tu carácter, si estás enfocado siempre en Él. ¿Y a través de qué? De la relación directa con el Espíritu Santo. Esto no se trata, a ver, ¿cómo lo digo? No se trata, la vida victoriosa no se trata de estar luchando contra el pecado. No, el Señor no, del pecado, de ciertos pecados, el Señor nos invita incluso a huir. Se trata de no enfocar tu mirada en las derrotas, en las cosas difíciles, en tus fracasos, en tu incapacidad, en tus defectos. Se trata de poder aplicar tu vida a aquellas cosas que se llama Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo comienza a controlar tu vida, tú te enfocas en el Espíritu Santo,
Es tu compañero de triunfo, el que está contigo, al lado tuyo, dentro tuyo, y te empieza a guiar. Empieza a tener esta relación con el Espíritu Santo y el pecado poco a poco va perdiendo solo su sabor. No necesitas luchar contra el pecado, tienes que luchar a favor de Dios, a favor del Espíritu Santo. Entonces mucha gente se equivoca, quiere perfeccionarse luchando contra el pecado y tengo que vencer el pecado, y no. La clave es acércate más al Espíritu Santo, deja que el Espíritu Santo comience a gobernar tu vida, y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que no te vas a dar cuenta cuando estés caminando sobre el agua. Sigue mirando a Jesús, al Espíritu Santo, y vas a poder saltar sobre el agua, vivir sobre el agua, sin ningún problema. Pero cuando empezamos a mirar las circunstancias, las dificultades, si sacamos la mirada de la intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, entonces sí comenzamos a luchar con nuestras fuerzas y naturalmente nos vamos a hundir. Esto es una clave, es un secreto. Mantente enfocado en Dios, en su poder, en su gracia. No te enfoques en tus debilidades, en tu incapacidad, en tu fracaso. Y si se te hundió un poco el pie en el agua, sácalo otra vez y sigue caminando hacia él. Ya. ¿Cuáles son los requisitos para ser lleno del Espíritu Santo? Primero, ser hijo de Dios. Segundo, anhelar ser lleno del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no llena al que no lo anhela. Tercero, tener fe, creer que debes llenarte del Espíritu Santo. Porque dices, no, si yo no necesito, yo puedo. Si puedes, el Señor te dice, bueno, si puedes solo, sigue solo. Pero es muy difícil que una persona que realmente haya nacido de nuevo no quiera ser lleno del Espíritu Santo. Una persona que nació de nuevo anhela ser lleno del Espíritu Santo. Cuarto, mantener tiempos de intimidad. Una persona que se va acercando más al Señor, tiempo de intimidad significa leer la palabra. Por eso nosotros damos todos estos elementos. Damos el estudio inductivo, ofrecemos palabra los domingos, cada semana entregamos palabra, cada día entregamos palabra, porque para incentivar a cada persona que tenga ese tiempo de intimidad con Dios, personal, no lo que otros digan acerca de Dios, sino que lo que Dios me dice a mí directamente. ¿Ya? Entonces, ese tiempo de intimidad es fundamental para vivir lleno del Espíritu Santo. Y también vivir en fe como si ya fuera lleno de... Eso es vivir en fe. Es decir las cosas que no son como si fuesen. Entonces, el solo hecho de que tú le pidas al Señor que te llene de su Espíritu Santo, Él va a comenzar a llenarte. Pero tú estás pendiente de que tienes que vivir una experiencia especial para ser lleno. Probablemente esa experiencia tarde mucho en llegar o nunca llegue. No se trata de una experiencia emocional, se trata de una decisión. Yo he decidido ser lleno del Espíritu Santo. Y por lo tanto, esto significa que yo puedo vivir como lleno del Espíritu Santo. Y cuando necesite asistencia, el Señor me toma, porque tengo mi mirada puesta en Él. ¿Ya? Palabras claves acá. Carne. Hay tres formas de llamar la carne. Voy a ir rápido por este lado porque son descripciones. Carne, bueno, el cuerpo. Carne como cuerpo, el cuerpo físico. En segundo lugar, se ve la carne como el vínculo sanguíneo, como cuando algunos dicen, a mí no me suena cuando dice, este es mi hermano carnal. Es como que lo maldecimos. Yo digo, es mi hermano sanguíneo, ¿ya? Porque no sé si será carnal, espero que no, porque carnal tiene otro significado, que es lo tercero acá, que es un estilo de vida conforme a la carne, conforme a este mundo. Acuérdense que Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. En otras palabras, puede decir, no se conformen a la carne, o no conforme al estilo de vida de este siglo. Entonces la Biblia, cuando habla de carne, puede estar refiriéndose a estas tres cosas. Según el contexto, puede referirse al cuerpo, puede referirse también al vínculo sanguíneo, como puede referirse, como en este caso, se refiere a un estilo de vida, que vivir como siempre he vivido, digamos, con malos deseos, con malos pensamientos, corrupto, como siempre he vivido. Pero cuando el Señor interviene en nuestra vida, ya no vivimos con el mismo estilo de vida. ¿Y cómo? Nuestro yo interior siempre tiene la inclinación hacia el mal,
el Señor entonces nos da este regalo que es el Espíritu Santo para vencer la carne. Ya, el versículo 4 dice: a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Esto, naturaleza pecaminosa, está en la versión NBI. En la versión Reina Valera 1960, que no vivimos según la carne. Por eso quise destacar acá, para que entendiéramos la carne como la naturaleza pecaminosa, como ese estilo de vida que nos lleva a vivir de una manera que al final tiene malos resultados. Conclusión: para Pablo, en este caso, la carne tiene un significado mayor, que significa la naturaleza vulnerable que tenemos y que está corrompida por el pecado. Es decir, no hay ninguna posibilidad. Por favor, grabes esto. No hay ninguna posibilidad de educar al hombre viejo. No hay ninguna posibilidad de educar nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre será la misma. Y Dios, para esa naturaleza pecaminosa, dictaminó una sola cosa: muerte. Si no morimos voluntariamente, algún día moriremos junto con esta naturaleza pecaminosa y no estaremos nunca más con Dios. Muerte. Pero Jesús dijo: sí, muerte, pero yo quiero vivir esa muerte para librar a mis hijos, a los que quieran, de la naturaleza pecaminosa y de la corrupción del pecado. Entonces, si bien nosotros pasamos por la muerte, no nuestra muerte directa, sino que la muerte que vivió y que sufrió Jesucristo y que se convirtió luego en su resurrección. Por lo tanto, esa es nuestra naturaleza. Pero ahora tenemos una nueva naturaleza que es en el Espíritu. La palabra Espíritu ya se usa 30 veces en este pasaje, más o menos, para ustedes lo revisan. Viene de la palabra original en hebreo, que es ruach, que significa viento, viento, pero un viento huracanado, ese viento que mueve los árboles, que saca los techos, el huracán. Ya, en el Antiguo Testamento la palabra espíritu es viento y espíritu también, es lo mismo. Entonces, viento huracanado es un viento que no puede controlar el ser humano. Entonces, grábese bien esto, porque el Espíritu Santo que entra en usted es un poder incontrolable por el ser humano. Si el Espíritu Santo te llena, tú no puedes controlar el Espíritu. El Espíritu te empieza a controlar a ti. Y esa es la gracia de la vida en victoria. Es un poder divino. Cuando el hombre se entrega a Cristo, el Espíritu actúa poderosamente en su vida con un poder que, aunque no es propio, obra evidentemente en los discípulos de Cristo. Entonces, la persona que se llena del Espíritu Santo tiene un poder adicional a su vida normal. Y ahí está la clave. Ahí está la clave, porque hay mucha gente que va a una iglesia, que se congrega, que puede estar toda la vida en una iglesia cualquiera, o que no va, y quiere vivir una vida de victoria, pero sin el poder del Espíritu Santo, vive en constante fracaso. Este tipo de persona, que puede ser cualquiera de nosotros, se convierte en un mal testimonio para otros porque demuestra solamente su flaqueza, su debilidad, y la gente dice: ¿cómo? Y este que no es cristiano, que no es tan devoto de Dios, y mira la actitud que tiene, el carácter que se manda, y entonces para ser así yo prefiero seguir como estoy. Claro, porque que la persona vaya a la iglesia no le transforma nada. El hombre viejo no se puede educar ni con la mejor religión. Como yo le he dicho acá, muchos teólogos son ateos. Muchos teólogos viven vidas desordenadas. Ser teólogo, ser religioso, no significa nada para vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Lo que significa y lo que es importante es que Cristo sí murió para condenar en nuestro lugar, para condenar el pecado nuestro, pero ahora a la vez, además de condenar, nos da un poder sobrenatural para que nosotros podamos vencer al mal. Entonces somos extraordinariamente poderosos, no por nuestros méritos, sino por el poder del Espíritu Santo. Hay un poder que muchos no han activado porque siguen dependiendo de sí mismos. Fíjese lo que dice Hechos 1:8, esto en palabras de Jesús: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán ¿qué? Poder, y serán mis testigos
y dice hasta dónde, hasta lo último, los confines de la tierra. Entonces recibiréis poder. Eso se lo dijo Jesús a sus discípulos, que se quedaran y esperaran. Y mira lo que pasó. De repente, ahora Hechos 2, dice, de repente vino del cielo un ruido como una violenta ráfaga de viento. ¿Qué decíamos que es el espíritu? Viento huracanada. ¿Ya? Esto le pasó a los discípulos que estaban eh, orando después que Jesús ascendió al cielo. Eso llenó la casa donde estaban reunidos y se le aparecieron lenguas como de fuego, lo que indica poder, que se repartieron y se posaron sobre cada uno. No es colectivo, es personal. Pero lo interesante es que todos tenían un corazón dispuesto y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Es decir, el Espíritu Santo toma el timón de la vida del hombre. ¿Por qué? La lengua es el timón de nuestra vida. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos con nuestra lengua, lo que decimos, es hacia dónde dirigimos nuestra vida. Por eso que el Señor quiere tomar el control. La Biblia nos habla de la lengua como ese timón que enciende el infierno. Entonces, cuando el Señor controla nuestra lengua, controla todo nuestro ser. Las primeras cosas que controla son nuestras palabras, nuestra forma de expresarnos. Y aquí toma el control y los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a predicar las maravillas de Dios al resto de la gente. Ninguna persona que es llena del Espíritu Santo se guarda silencio y no comparte. Entonces, vaya analizando, vaya pensando, vaya aplicando. Fíjese lo que pasó con Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro había sido un cobarde hace poco? Un hombre con muy buena intención, pero con su naturaleza humana imposible de vencer, porque le dijo, Señor, yo voy a morir por ti, todos moriremos por ti. Todos los demás dijeron, sí, bueno, si tú lo dices, Pedro, pero él estaba convencido que era capaz de morir por él con su propia fuerza y energía y naturaleza humana, pero cuando una mujer sirvienta le dice, tú eres uno de ellos, él dijo, no, 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 yo no soy. Y empezó a decir garabatos. Empezó a expresarse mal, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con Pedro ahí? Ahora Pedro, ese mismo que tuvo temor y negó a Jesús 3 veces, ahora dice, con los 11 se puso de pie, cuando ya fueron llenos del Espíritu Santo, y dijo a voz en cuello. ¿Qué significa voz en cuello? Gritando. Comenzó a declarar las maravillas de Dios. Entonces, ninguna persona llena del Espíritu Santo puede guardarse esa verdad para sí mismo. Por eso es la clave. Ser lleno del Espíritu Santo nos beneficia a nosotros porque cambia nuestro idioma y nos convierte en mensajeros. No que te manden a predicar obligadamente y que tengas profesional de la predicación, no. Te nace estar compartiendo cosas de Dios, las maravillas de Dios en tu vida con las demás personas. Vamos a saltar esto. Fíjense en el versículo 14 de 8, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, querido, tenga claro esto. El Hijo de Dios es guiado por el Espíritu. El que no es hijo de Dios no es guiado por el Espíritu. Entonces yo no puedo ser hijo de Dios y vivir en fracasos. Algo hay que falta conectar ahí, ¿ya? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, ya lo leímos, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, papito mío, papito lindo. El Espíritu mismo da testimonio, el Espíritu, aquí se refiere al Espíritu Santo, fíjese, el Espíritu Santo de Dios da testimonio, o sea, el Espíritu Santo dice a nuestro espíritu, el Espíritu Santo de Dios le dice a nuestro espíritu, eres hijo de Dios. Yo no puedo juzgar por otro, pero puedo juzgar por mí, porque el Espíritu me da claridad de que si soy o no soy. Y si soy hijo de Dios, continúa Pablo, también herederos de Dios, dice Pablo, reitera la palabra, y luego dice coherederos con Cristo, así que los pone prácticamente al lado de Cristo. Es decir, cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, nos convierte en una persona igual a Jesús en esencia. ¿Por qué? Jesús era plenamente humano cuando entró el Espíritu Santo en él. O sea, perdón, nosotros somos plenamente humanos. Cuando entra el Espíritu Santo en nosotros,
nos hacemos igual en esencia a Jesucristo, porque Jesús era 100% humano, pero el Espíritu Santo estaba en él. Es la primera persona en la tierra que estaba el Espíritu Santo dentro de él. Luego él se fue y le dice a todos los discípulos: ahora ustedes también van a tener el Espíritu Santo como yo lo tenía. Ningún profeta, ninguna persona destacada del Antiguo Testamento tuvo el Espíritu Santo como lo tuvo Jesús y como lo podemos tener nosotros hoy día. Entonces somos coherederos. Todas las bendiciones que recibe Jesús, nosotros también las recibimos. ¿Por qué? Pero ¿cuándo? Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos como verdaderos hijos, no tenemos problema en padecer por Él. Hay personas que por cualquier cosita se ofenden, se sienten, se enojan y demuestran la debilidad de su carácter. Pero cuando nosotros aprendemos a padecer por Él, como lo hacen especialmente nuestros hermanos en los lugares donde persiguen a los cristianos, ellos dicen: bueno, es un honor ser perseguido, es un honor ser encarcelado, ser flagelado, que nos destruyan nuestros templos en forma injusta, es un honor si lo hacemos por Cristo. Juntamente con el beneficio de ser hijos y ser llenos del poder del Espíritu Santo, tenemos que aprender que también padecemos por Él. Ninguna persona puede decir: no, yo estoy en Cristo y no voy a sufrir ningún dolor. No, si vas a sufrir dolores, vas a sufrir padecimiento, incluso podrías sufrir padecimiento solo por ser hijo de Dios. Sin embargo, es mejor padecer por Cristo y con Cristo que después ser condenado por Él mismo. Ahora, cuando padecemos por Él, también somos glorificados en Él. Cuando padecemos por Él, tenemos el consuelo de Él. Cuando padecemos por Él, tenemos la fortaleza de Él. Cuando padecemos por Él, tenemos el poder del Espíritu. Cuando padecemos por Él, tenemos la paz interior, que no se logra cuando padecemos por ser esclavos del mundo y del pecado y del diablo. Tenemos dos opciones: o somos esclavos del diablo o somos esclavos de Dios. Si somos esclavos del diablo, vamos a padecer dolor, aflicción y nada, vamos a vivir en constante oscuridad y en el lodo cenagoso sumergidos. Pero cuando padecemos por Cristo, vamos a permanecer en luz, la paz de Dios gobernará nuestras vidas y la armonía será la característica de nuestro accionar diario. Entonces no hay dónde perderse, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Sigamos. Esto lo quise dejar para recordar lo que mencionamos la semana pasada. La ley del pecado es más fuerte que la voluntad humana. Es decir, queridos, no hay ninguna oportunidad para que nosotros podamos vencer, educar al hombre viejo o la mujer vieja que llevamos dentro de nosotros. No se puede educar, ya lo he dicho. Una persona puede ser un estudiante acérrimo de la Escritura, puede ser doctor y doctor no sé cuántas veces en teología y aún así no va a poder dominar su voluntad humana. Nadie puede, ni el mejor pastor de alguna denominación, ni el mejor sacerdote, nada. Nadie puede controlar el pecado que está fuerte en la voluntad humana. Pero entonces el Señor, después de derrotar el pecado a través de la cruz, nos da la ley del Espíritu. Y esa ley del Espíritu es más poderosa que la ley del pecado. Entonces, si bien el pecado tiene poder, la ley del Espíritu tiene suficiente más poder para vencer el pecado. No hay razón alguna para que vivamos bajo la vida pecaminosa, sucia y lamentable que nos obliga la esclavitud del pecado. Ahora tenemos la ley más poderosa que la ley del Espíritu. Ahora estamos en territorio espiritual. ¿Ya? Una vez que una persona como nosotros aceptamos a Jesús, ¿ya? Podemos convertirnos en hombres y mujeres poderosos que tienen capacidad y poder no propio de Dios para vencer el pecado. Esta es una promesa maravillosa. Vamos al texto. 4 puntos vamos a tocar. Ninguna condenación hay para los que... aquí está el texto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora Pablo entrega la enseñanza del punto de vista negativo. No andes conforme a la carne. Es decir, si yo he nacido en el Espíritu, no puedo andar conforme a la carne.
Ahora, hay un proceso que se llama santificación desde el punto de vista teológico. Santificación, ¿qué significa eso? Que cada vez tengo menos del yo anterior, más bien, que cada vez me gobierna menos el yo anterior y me comienza a gobernar el Espíritu Santo. Entonces, poco a poco, en algún momento hay una confusión porque es como un río revuelto, hay una confusión y tú sientes como que no avanzas mucho y como que todavía tienes las mismas sensaciones y tentaciones de antes. Pero si tú sigues enfocado, acuérdate la palabra, enfocado en ser lleno del Espíritu Santo, lo que va a pasar es que poco a poco este pecado que antes parecía un gigante que te gobernaba, poco a poco comienza a perder poder y comienza a primar el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es donde tienes que enfocarte, no en vencer el pecado. Ahí está la clave. No te enfoques en aquellas cosas que te producen problemas. Enfócate en el poder del Espíritu Santo. Ten intimidad con el Señor. Búscalo, anhélalo, pídele ser lleno y hazlo todos los días, no una oración de hoy día y mañana te olvidaste. Todos los días, que sea una necesidad, que estés sediento de Él, y entonces vas a buscarlo en la palabra, en la oración. Haz que tus oraciones sean cada vez más largas, más apasionadas, que tu lectura de la palabra cada vez sea con mayor intención, y va a transformarse su vida, y no te va a dar cuenta cuando pero hace rato que no me tienta esta cuestión. ¿Por qué? Porque te conectaste con el Espíritu, te enfocaste en Él. No vivimos según la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ya? El versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, con la ley nos decía, no hagas, no hagas esto, no hagas acá, no hagas allá, nos daba la ley. Y nos hacía dar cuenta solamente que no podíamos cumplir con la ley. Pero ahora cuando Jesús murió en la cruz, Él venció el pecado, Él no cayó en pecado, cumplió con la ley y condenó al pecado al morir como un pecador. Y eso nos da a nosotros libertad para poder estar llenos de su Espíritu Santo. Segundo punto, los dos principios de vida. El primero era liberación de la carne, ya somos libres, pero hay dos principios de vida, los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu. En los capítulos anteriores está el Adán, primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán representa la vida según la carne, el segundo Adán representa la vida según el Espíritu. ¿Ya? Es lo mismo. Estas dos formas de vida, o vivimos según la carne o vivimos según el Espíritu. Ahora fíjense las palabras clave. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Piensan, entonces, ¿dónde está la batalla? Acá, en nuestra mente. Es acá donde yo tengo que empezar a tomar el control, o más bien dicho, entregarle el control al Espíritu Santo. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, piensan, le puse yo con mayúscula para hacer la contradicción y afirmar más la enseñanza. Es decir, que una persona que no tiene tanto contacto con Dios o que tiene nada de contacto con Dios, aunque va a la iglesia, aunque trata de ser un buen hombre, pero no ha nacido de nuevo, siempre va a pensar las cosas de la carne. Es por eso que algunos dicen que el poder corrompe. El poder no corrompe nada. ¿Ya? La persona corrompida dentro del corazón manifiesta su corrupción en condiciones de supremacía, nada más. Siempre surge del corazón lo que hay adentro. Pero cuando el Señor toma este corazón, limpia este pecado, lo jabona bien jabonado con su sangre, ahora adentro del corazón no hay estos malos pensamientos. Ahora usted me dice, pero es que a mí como que me vienen esos malos pensamientos, sí, porque esto está limpio. Pero ahora si tú comienzas a llenarte del Espíritu Santo, poco a poco estos pensamientos comienzan a, a perder su poder, no que se van a terminar nunca. Se van a terminar cuando ya estemos con el Señor plenamente, pero mientras estemos acá van a estar estos pensamientos, pero cada vez van a tener menos poder. El pasado, la amargura del pasado, los pensamientos, la lucha del permanente de la carne, tiene menos poder. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfocados en el Espíritu. ¿Ya?
Pensamos, no actuamos, fíjense, pensamos, por eso esto es clave. La batalla está en tu mente. Muchos no se dan cuenta de qué está pasando por tu mente. Ahí es donde te hay que vencer, porque después del pensamiento viene la acción. Cuando uno comete un pecado, ya lo pensó y pudo haberlo vencido acá, al momento de ser tentado. Bueno, más adelante vamos a hablar más acerca de la relación del pecado, pero esto es clave para poder ser lleno, porque uno es lleno del Espíritu Santo desde acá, luego baja el corazón. Los dos principios de vida. ¿Mm? Porque el ocuparse de la carne es muerte. No hay otra opción. No se puede resucitar, o sea, no se puede vivir en Cristo y vivir en la carne. No se puede tener la vida, el estilo de vida de Cristo y también el estilo de vida del mundo. Es uno u otro. Somos muy diametralmente distintos. El ocuparse de la carne es muerte. ¿Cómo vive la gente que hace, que quiere vivir su vida a su manera? Con amargura, con dolor, con aflicción. Sus mensajes son todos terribles, todo es malo, todo está mal, nada se puede superar en la vida. Pero aquellos que viven en el Espíritu, que se ocupan del Espíritu, vida y paz. Vida y paz. Por cuanto lo decía la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco, esto es clave, vuelvo a repetir, no puede una persona que no está crucificado, que no ha muerto a sí mismo en Cristo, no puede establecer amistad con Dios. Hay gente que dice, yo le ruego a Dios, Dios no me responde. ¿Cómo te va a responder si no eres hijo de Dios? Dios responde a sus hijos en primer lugar. Y quizás por gracia y por misericordia responderá a otros. Pero Dios primero está comprometido con sus hijos. Con aquellos que han dicho, no, 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 solamente yo no creo. Yo me comprometo contigo, Señor. Esto es clave. Es el compromiso con Él. Yo me comprometo, no solamente creo, no solamente aprendo. Yo me comprometo. El que está sin ese compromiso no puede agradarle a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo reitero. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, dice Pablo, si es que el Espíritu mora en vosotros. ¿Y esto quién lo sabe? La misma persona. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y le está escribiendo Pablo a quién? A una iglesia. Por lo tanto, aún dentro de la iglesia hay gente que no es de Cristo. Por eso no puede decir, no, es que el título de la iglesia, no, 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 no. Aún dentro de la iglesia hay gente que no es de Cristo. ¿Qué es lo que tiene que haber? Una persona llena del Espíritu Santo. Eso. Ahora, con esto no estoy diciendo que no hay que congregarse. Al contrario, hay que congregarse. Pero el congregarse, el portarse bien, el leer la Biblia, no garantiza que tengas poder sobre la carne. El poder viene del Espíritu. ¿Ya? Y ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Acuérdense que el capítulo 7, Pablo decía, ay de mí, que soy hombre miserable, porque, no, eso lo dijo Isaías. Pablo decía, miserable de mí, ¿ya? Que tengo esta lucha en mi interior. ¿Quién me defenderá? ¿Cómo puedo sacarme? Porque tengo esta lucha dentro de mi interior, que queriendo hacer el bien no puedo, porque lo estaba haciendo humanamente. Pero ahora, y daba las características del hombre que intenta hacerlo bueno y termina igual siempre haciendo lo malo. Y por eso que ese texto es nefasto para muchos creyentes carnales, ¿eh? Que dicen, no, es que no se puede porque Pablo mismo vivía eso. No, no, Pablo no lo vivió antes de conocer a Cristo. Pero luego dice, gloria a Dios por Jesucristo. Y ahora nos pone en este otro capítulo que es posterior, nos dice lo contrario a lo anterior. Ahora sí puedo vivir según el Espíritu, ya no vivo según la carne, vivo en el poder del Espíritu. Entonces sí puedo vencer el pecado, sí puedo avanzar, sí puedo proclamar, sí puedo ser victorioso, porque tengo el Espíritu Santo. Es distinto, ¿se dan cuenta? Viviendo el Espíritu, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Estamos vivos en gozo, en paz, en luz. Punto 4. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino al Espíritu, dice, ¿ah? Para que vivamos
conforme al Espíritu. Ya, vamos a ir a la aplicación. No, me quedo chiquitito eso, disculpen los que están en el celular, pero yo se lo voy a leer. No podemos vencer si estamos dependiendo de nuestras fuerzas. No puedes hacerlo solo. Díselo a ti mismo, dítelo, dilo para ti, dilo para ti. Una de las grandes equivocaciones en la que caemos comúnmente los creyentes es que creemos que la victoria se encuentra en un acto de la voluntad. Olvidamos las palabras de aquel que dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Es decir, necesitamos estar enfocados. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, enfocado en Jesús, las tormentas del pecado, de la maldad, de la suciedad, están por debajo de nuestros pies, pero yo estoy enfocado en Jesús, soy lleno del Espíritu Santo. Ahora, es fácil saber si estamos del lado de Dios o del lado del diablo. A veces nos preguntamos si acaso estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Señor, ¿estaré haciendo tu voluntad? Palabras claves. Se puede dar de manera fácil. Los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Es decir, ¿cuál es la intención con que estoy haciendo lo que estoy haciendo? Si es algo del Espíritu o algo de la carne. ¿Cuál es la intención? Y de acuerdo a eso, un mismo acto puede ser juzgado como bueno o malo. Aún un servicio a Dios. Porque si yo quiero servir a Dios en la carne, probablemente mi intención sea egoísta. Yo quiero servir para que me vean, para tener un cargo, para que me aplaudan, para que me reconozcan. Pero cuando sirvo en el Espíritu, me da lo mismo lo que la gente diga. Yo estoy sirviéndole a Él. ¿Ya? Recuerde esto, no se puede, por más que quiera, educar al viejo hombre. No se le puede quitar la naturaleza. El hombre puede ser muy educado, pero la naturaleza humana, terrenal, tiene una sola solución: morir. Y yo debo hacerla morir cada día. Cada día se quiere levantar otra vez a la cruz. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy siendo crucificado siempre. El resultado, cuando nosotros hacemos algo en el Espíritu, el resultado es gozo y paz. Si no hay gozo y paz en las decisiones que tú has tomado, probablemente la decisión no es la correcta. ¿Ya? No es la correcta. Si no hay gozo, si no hay paz. Y si no hay fruto también. Pablo dijo, no se emborrachen, a los efesios, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Y vamos terminando con esto. ¿Cuáles son los requisitos para ser lleno? Lo nombré al principio, hice un listado, pero ahora hay unos versículos más para apoyar. Primero, ser hijo de Dios. Ninguna persona que no sea lleno del Espíritu Santo no puede ser hijo de Dios. Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el Espíritu de su Hijo. Es decir, si no eres hijo, no está el Espíritu Santo en ti. Cuando somos hijos podemos ser llenos del Espíritu Santo. Juan 1:12. Pero a todos los que la recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Ya? ¿Cuál es el otro requisito? Sed, anhelarlo, querer estar en su presencia y buscarlo a Él diariamente. Este es un hábito que se aprende, buscar al Señor. Apréndelo, esfuérzate, sujeta tu cuerpo, tu anhelo, en lugar de estar horas en las redes sociales buscando entretención. Anda a tu pieza, no necesariamente te arrodilles, camina en tu pieza y comienza, Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, yo te anhelo, tú y yo, Señor, aquí los dos, yo quiero estar lleno del Espíritu Santo, no me importa si los demás no lo son, yo sí quiero, Señor, y date el tiempo y búscalo y anhélalo. Jesús dijo que alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, todo, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, el que es lleno del Espíritu Santo, sabe, vive en una frescura constante, permanente, en una alegría, porque agua fresca para su vida. Tercer requisito, tener fe. Creer que debes llenarte del Espíritu Santo. Esto significa, Señor, yo no puedo solo, no puedo vencer el pecado, no puedo avanzar en mi vida cristiana, no puedo desarrollar mis dones, no puedo servirte, no puedo hacer nada solo. Necesito ser
que tú me llenes, aplicar fe a eso, ¿ya? Porque nosotros, si ponemos esa fe, bueno, Pablo en Gálatas 3 dice, para que en Cristo la bendición de Abraham alcance a los gentiles, que somos nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, por fe entra el Espíritu en nosotros. Cuarto punto, intimidad. Dispone un tiempo diario para buscar su presencia. Es fundamental. Busca la vida llena del Espíritu Santo a solas. No dependes de nadie. Dios y tú. El Espíritu Santo se manifiesta donde es buscado. Si vosotros, dice Jesús, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más mi Padre Celestial o vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pídalo, pídalo. Quinto, vivir en fe como si ya fuera. Esto es fe. Declara que sus promesas, créelas, ¿ya? Para que como discípulo seas lleno del Espíritu Santo. Todo lo que ya hemos dicho. Cree esa palabra, cree que el Señor te quiere llenar y acepta vivir como lleno del Espíritu Santo. No, es una forma milagrosa, extraordinaria, espiritual. Tú comienzas a activar la fe en tus acciones, a tratar bien a los demás, a respetar, a tratar de que Jesús piense por ti y no te das cuenta cuando el Señor ya ha tomado dominio de tu vida. Déjate gobernar por el Señor. Dalo por hecho. Gracias, Judith. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, siempre, si el Señor promete dar su Espíritu Santo, entonces Él lo va a cumplir. Termino. Permanece enfocado. Enfócate en ser lleno del Espíritu Santo. No te enfoques en tus malas acciones, en tus malos pensamientos, en tus fracasos, en que otra vez lo intenté y otra vez yo. No, no te enfoques ni te compadezcas. Sigue adelante. La mirada puesta en Jesús y siendo lleno del Espíritu Santo. Deja que tu luz brille. Atrévete a vivir esta semana en constante oración y buscando oír la voz del Espíritu Santo para obedecer en cada detalle. Si es necesario y tú crees oportuno, haz un ayuno y dile al Señor, Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Voy a ayunar ahora para que tú me llenes. La vida acá se transforma. Comparte luego de esa experiencia, comparte tu nueva experiencia de vivir siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Terminamos? Deja que tu luz brille. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. ¿Cómo? Lleno del Espíritu Santo. Amén. Hemos terminado. Uf, qué estudio más interesante el de hoy. ¿Qué te pareció? A mí me fascinó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que entregarnos, aunque lo hayamos leído muchas veces. Si te ha gustado este estudio, profundiza más en él, pero también ponme un me gusta, hazme un comentario, me haría bien, nos haría bien. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal.